Comienza tu cambio, un podcast de psicología, bienestar y salud emocional, por Juan Luis Ibáñez. Hola, ¿qué tal? Espero que tengas un rato para ti, para tu autocuidado y para desconectar un poco. Hace unos días estuve haciendo una reflexión, hablaba sobre el ritmo que llevamos y la necesidad imperiosa que muchas veces nos asalta como humanos, de vivir experiencias constantemente, de la novedad, la intensidad perpetua. De hecho, subí una pequeñísima parte de esa reflexión a Instagram, que te recuerdo que es @JuanLuisIbánezPsicólogo, o también puedes echarle un vistazo a mis publicaciones en juanluisibánez.es. Me dije, a ver si cuando tenga un rato puedo grabar un episodio de Comienza tu Cambio sobre este tema. Así que aquí estoy, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que nos han vendido. ¿Quién es? Pues bueno, ahí cada uno que haga su propia interpretación, que haga sus cábalas. Pero nos han llevado a ello, aprovechándose del sistema de recompensa cerebral. Es algo muy básico, en el fondo, pero resulta muy poderoso y en muchos casos mantiene a las personas atrapadas en una constante insatisfacción, en una búsqueda de algo más y más y más. Esto lo voy a repetir mucho, ya lo adelanto. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que nos han vendido? Dicho así, quizá solo me estoy entendiendo yo, a mí mismo, ¿no? Pues me refiero concretamente a esa necesidad de estar felices todo el tiempo, vivirlo todo con mucha intensidad, con agrado, con excitación, con sobreactivación. Hay muchas cosas que nos generan un placer inmediato. No sé, podemos hablar de comer algo nuevo y muy sabroso, ir a un restaurante diferente, o pedirte tu postre favorito. No sé, una tarta de queso increíble. Incluso verla en vídeos de Instagram o en un canal de YouTube, un canal de estos de comer hamburguesas y hacer retos de comida que tumbarían a Homer Simpson. Podemos señalar también, no sé, la intensidad del inicio de una relación sentimental, como toda esa parte de luna de miel, placer, sexo, incertidumbre, ilusión. Empezar un proyecto nuevo, no sé, por ejemplo, comprarte toda la equipación para hacerte ciclista. Una bici increíble, todo el equipo, el mejor casco. Bueno, hay muchas alternativas, muchas ideas que podrían encajar en este tema. Porque al principio genera como una satisfacción, ¿no?, inicial, muy potente, muy intenso todo, ¿no? Claro, llegas a estar convencido de que lo que quieres es eso, que el objetivo de tu vida tiene que ser disfrutar. Solo sentir ese placer, rechazando todo lo demás. Rechazando las horas que tienes que pasar a la semana caminando de un sitio a otro, yendo al trabajo, con responsabilidades, con obligaciones. Pues en realidad es imposible sentir eso todo el tiempo. Desde el posicionamiento saludable, vamos. Primero de todo, algunas de esas conductas serían dañinas. Pero bueno, yo he cogido 4 ejemplos, ¿vale? Vamos a verlo con esos ejemplos que ya planteaba y uno más. El primero sería el de la alimentación, ¿vale? Cogemos el ejemplo de la tarta de queso, como decía antes. Otro ejemplo sería el inicio de una relación sentimental. Otro, empezar un proyecto, como hablábamos, ¿no? Pues una bicicleta nueva. Y vamos a meter también el ocio. Por ejemplo, desayunar en tu cafetería favorita, comer fuera de tu casa y cenar de tapas con los colegas a diario, ¿vale? Pues todos estos ejemplos se mantienen por la misma estructura, el funcionamiento que los mantiene es el mismo sistema de recompensas. Hablamos un poquito de este tema del sistema de recompensas y tal en el episodio 18 con Mónica García, porque bueno, es un tema que está relacionado con las adicciones y demás, así que si quieres profundizar un poco en ese tema, también tienes ese episodio ahí, ¿vale? Aunque hablábamos del tema COVID de por medio, pero bueno, tiene su interés. Pues bueno, se basan, como digo, en la misma estructura, pero además desencadenan el fenómeno de la habituación. La habituación es un proceso por el cual, ante un estímulo, cada vez tenemos una respuesta menos intensa. Es decir, ante la presencia del mismo estímulo, nuestra reacción, nuestra respuesta,
es menos intensa. ¿Y qué quiere decir esto? En palabras coloquiales. Pues quiere decir que el primer día que comes esa tarta de queso es muchísimo más placentero que cuando llevas 45 días seguidos comiendo esa tarta. Al margen del azúcar y el sabor, que también son tremendamente reforzantes y podríamos decir que con un potencial adictivo bastante elevado. Quiere decir también que los primeros días que estás con una persona por la que sientes atracción y con la que quieres estar son mucho más placenteros que cuando estás 3 años con esa persona, viéndola cada día. O quiere decir, con el ejemplo del proyecto de la bicicleta, que a las 3 semanas de usar tu bicicleta nueva o a los 3 meses no la vas a cuidar, ni la vas a ver, ni la vas a sentir como al principio. O quiere decir también que si cada día desayunaras, comieras y cenaras fuera de casa, al final no te generaría la misma intensidad ir a esos bares o esos restaurantes. Y esto es natural. Y es efecto de la habituación. ¿Eso significa que es menos valioso? ¿Significa que salir por ahí a comer ya no te gusta? ¿Significa que la tarta de queso no está buena? ¿O no está tan buena? ¿Significa que ya no te gusta o no te interesa la bici, ya estás desmotivado o desmotivada? ¿Significa que la persona con la que estás ya no es tu prioridad porque no sientes lo mismo, ya tienes dudas? ¿Cómo vas a sentir lo mismo si estás habituada o habituado? En absoluto. El problema aquí es creer erróneamente que nada te satisface, que necesitas algo más. Lo que necesitas es recuperar un equilibrio con tu sistema de recompensa, con ese sistema del placer. Necesitas volver a ese equilibrio de placer. No puedes sentir esa satisfacción constante. Estarías condenado a necesitar más y más y más y más y más cada vez, que es un poco lo que utiliza el sistema. Tiramos de un ejemplo muy manido, ¿no? Estamos habituados a muchísimas cosas. Estamos habituados a tener agua o a tener seguridad. A día de hoy te resulta irrelevante. Pero vete a una zona en la que hay un conflicto bélico. Vas a ver ahí el valor que tienen el agua o la seguridad. Al privarte de todo eso, de manera repentina, vuelves a experimentar ese valor reforzante y das lo que sea por estar segura o seguro. Cuando ahora mismo lo estás y ya no lo estás valorando. Es que ni lo has pensado en los últimos meses, seguro. Pues igual que con estos ejemplos, funciona con todo. Mira ahora con los móviles, ¿no? Los vídeos de Instagram, de TikTok, los shorts de YouTube, estos. Todo es más y más y más y más. El sistema cada vez te vende más cosas. De hecho, bueno, la obsolescencia programada también lo fomenta. Tu teléfono carga muy lento, la batería ya solo te dura 6 horas. Compra el nuevo. Y en 2 años otro. Y luego otro. Este hace mejores fotos, se puede mojar, se desbloquea con tu cara. Y además lo necesitas para ser feliz. Porque ese vacío que sientes te lo va a llenar esto. Ya verás, cómpralo. Mira este coche, mira este perfume, ten este cuerpo, más y más y más y más. ¿Hasta dónde? ¿A dónde te lleva esa carrera? Nuestra naturaleza humana no es eso, no es más y más y más y más. Nos han vendido eso y ese sistema de recompensa cerebral, pues es un hándicap que tenemos, un problema que tenemos ahí que en otras ocasiones es muy útil, es muy funcional, pero en este caso se utiliza para vendernos, para favorecer, bueno, ciertas formas de pensamiento, ciertas necesidades. Ese placer constante lleva asociada la insatisfacción. La insatisfacción de nada me resulta suficiente. La insatisfacción del todo me aburre. Nada me hace sentir esa intensidad, eso que yo sentía, que yo he sentido muchas veces. Esa dopamina, ¿no? Nos están volviendo esclavos de esa intensidad. La intensidad está muy bien para un momento, pero cuidado con perpetuarla, que lleva a esa insatisfacción, a esa anedonia, a esa pérdida del placer que experimentábamos, a esa pérdida de capacidad, mejor dicho, de obtener placer. Es algo que se ve mucho en consulta. Desconectamos totalmente del presente, de la hora y de lo cotidiano y creemos que necesitamos más y más y más de todo. Estímulos constantes. Y no es que sientas vacío, es que ese sistema de recompensa y de placer está totalmente desajustado. Llegamos al punto de no valorar cosas realmente valiosas, como esa seguridad que te mencionaba. Y parece un tópico, pero
las valoramos cuando las perdemos. Porque efectivamente es ahí cuando se rompe ese proceso de habituación. Estás habituado a tu relación de pareja, la descuidas, la desatiendes, la relación se rompe y entonces eres consciente de lo valioso que era lo que has perdido. Y no has atendido a todas esas señales o peticiones que te hacía tu pareja previamente. Y esto es algo natural y es algo humano y es muy habitual. Es muy común. Hay una metáfora que yo a veces utilizo con este tema, que bueno, depende del caso, pero suele ser bastante reveladora. Es la típica metáfora del jardín en la que cada persona, pues tenemos un jardín en el que hay plantas y hay árboles. Algunas de esas plantas son más fuertes y más grandes y otras pues lo son menos. Imagínate tu jardín en el que hay áreas muy bonitas, en la que hay un abeto enorme, madreselvas, pinos, tulipanes. Visualízalo. Y te fijas en el jardín de al lado, en el que hay unas moreras que tú no tienes. Y te salta eso, ¿no? Quieres esas moreras y dices, oye, ¿por qué no cambio alguno de mis árboles por esas moreras? Las planto aquí. Las cultivas bien, con cuidado al principio. Y llega un momento que ves en otro jardín que tú no tienes olivos y ves un olivo majestuoso y enorme. Entonces, quieres un olivo y plantas un olivo. Y así, hasta que te das cuenta de que estás desatendiendo por completo lo que antes estaba en tu jardín, lo que antes era valioso, que por ese más y más y más, por esa intensidad inicial y esa satisfacción y placer momentáneo de lo nuevo, estás desatendiendo a esas plantas y esos árboles de tu jardín que ya eran valiosas per se, pero habían perdido ese poder reforzante porque estabas habituado a ello. Ya no le dabas ese valor. ¿No sería interesante mantener eso también? Mantener esas áreas, esos árboles. Dar valor a lo que efectivamente lo tiene, a lo que es valioso. Y por supuesto que puedes querer más o puedes cambiar de idea, pero que seas tú quien decide. Yo creo que esto es el tema clave, que seas tú quien toma esa decisión. No ese placer inmediato, esa satisfacción momentánea y pasajera que muchas veces nos quiere esclavizar y llevar a esa insatisfacción constante, buscando más y más y más y más. Que no decidas por ese mecanismo. Para mí una de las cosas que más valor tienen en el mundo, por muy sencilla y por muy básica que parezca, es la tranquilidad, la paz. Así que espero que tengas mucha tranquilidad. Hasta pronto.